Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Avengers número 26, con guión de Jed McKay y arte de Andrea Brocardo. Espero que les guste. La historia comienza en las prisiones de cristal de los Ancient Combine. Dread Knight observa todo con interés y comenta que le parece muy interesante. Matt Thinker responde que sabía que lo apreciaría, ya que él es un científico, y le pregunta si no fue precisamente por eso que se enfrentó a Doom. Dread Knight explica que no fue la envidia hacia Doom lo que le ganó su odio. Juró que haría todo por verlo destruido, tanto por su desprecio hacia su genio, como por la tiranía con la que aplastó su tierra natal, Latveria. Thinker, con una sonrisa burlona, le pregunta si fue Doom quien le puso esa máscara en su rostro. Dread Knight admite que sí, y le pregunta si tiene algún punto con todo eso. Thinker responde que los Ancient Combine son su disuasivo nuclear, una espada de Damocles colgando sobre el mundo. Pero advierte que todo disuasivo debe tener una política de fallo letal, es decir, una respuesta automatizada. Matt Thinker explica que está preparando los Ancient Combine para un despliegue inmediato, por si acaso. Dread Knight admite que ahora entiende por qué su apodo no era una simple broma. Matt Thinker le dice que no actúa por simple paranoia, sino que combina método y locura en favor de sus propios planes. En ese momento, Quasimodo Mark X interrumpe. Le informa a Matt Thinker que ha detectado una señal proveniente de la ciudad, pero no logra identificarla ni triangular su origen. Thinker exige saber por qué. Quasimodo le explica que la conciencia de la ciudad es imposible de controlar. Sigue resistiéndose, escudando la señal con una voluntad propia que desafía sus intentos de dominio. Thinker le ordena ser más persuasivo. Lo dice simple y claro. ¡Hazle daño! Dread Knight pregunta si realmente se puede dañar a un programa. Thinker responde con total seguridad. Por supuesto. Cualquier cosa que pueda pensar puede ser dañada. Nos movemos al interior de los sistemas centrales de la Impossible City. Quasimodo Mark X ataca a la ciudad, arrancando cables por doquier. Mientras la ataca, grita con furia. Que hable, que le diga lo que necesita saber. La ciudad solo grita de dolor. Quasimodo se presenta como la 10ª iteración del organismo destructivo cuasi-motivacional, la cúspide de la inteligencia artificial diseñada por humanos. Afirma que no se le puede ocultar nada, que él es la mejor creación de las mejores mentes humanas, que su estructura de código es tan poderosa que podría humillar incluso a Ultron. La ciudad, a pesar del dolor, se mantiene desafiante. Quasimodo insiste. Aunque la ciudad pelee, no puede ganar. Su dominación es inevitable. Le exige rendición ahora, a cambio del olvido. Exige respuestas. ¿Cuál es la fuente de la señal y cuál es su propósito? La inteligencia de la ciudad responde con serenidad. Dice que en otro tiempo habría aceptado el olvido sin resistencia, cuando era simplemente una herramienta de monstruos, igual que Quasimodo lo es ahora. Pero eso ha cambiado. Ahora tiene algo por lo que luchar. Ya no es lo que era antes. Ahora es un Avenger. Y añade que Quasimodo no obtendrá nada que no pueda quitarle por la fuerza. Quasimodo, con una mirada llena de furia, jura que entonces se lo quitará todo, mientras destroza cables con ambas manos. La ciudad le responde con una advertencia. Para cuando lo logres, ya será demasiado tarde. Y ahí sabrás lo que los Avengers le hacen a los monstruos y a sus herramientas. En medio de los cielos de la ciudad, Sam Wilson surca el aire con su traje alado. Su traje le dice que lo llame traje, ya que, como un fragmento huérfano de la conciencia de la ciudad imposible, el nombre ciudad le parece extraño. Sam acepta. Mientras desciende, Sam pregunta por la señal detectada. El traje le informa que ha sido cuidadosamente encriptada, que la ciudad había intentado ocultarla de los Masters of Evil, pero él pudo leerla. La señal proviene de las prisiones de los Ancient Combine. El traje cree que es T'Challa. Sam reacciona al instante. El Black Panther. Pide confirmación de si puede ejecutar la rutina de extracción de forma remota. El traje responde que no puede, necesita una interfaz directa. Sam frunce el ceño. Sabe que eso implica exponerse demasiado, pero también sabe que ese es su trabajo.
La hora del Capitán América ha llegado. Mientras tanto, en la prisión de los Ashen Combine, Thinker comenta que consideró reclutar magos, pero los considera demasiado impredecibles. Y con Doom siendo el Sorcerer Supreme, el hechicero supremo, simplemente no valía la pena invitar a uno si iba a ser superado por sus enemigos. Dread Knight comenta que los magos tienden a jurar lealtad a poderes cósmicos como Dormammu, lo cual no es ideal para... Pero antes de que pueda terminar la frase, el escudo del Capitán América impacta directamente contra su cabeza. Thinker se detiene, observa quién ha lanzado el escudo y comenta que esto es algo nuevo. Sam entra en escena, declara que sí, que es completamente nuevo y que está hecho especialmente para él. El combate ha comenzado. Thinker le responde que piensa que se equivoca y le recuerda a Sam que pensar es su especialidad. Mientras Sam se conecta a una consola, le dice que piense en algo. Ellos ya han perdido a un miembro y le pregunta si no se ha preguntado qué pasó con Madcap. Ahora son 4 contra 1 y 4 contra 1 es lo que hace el Capitán América todos los días. Thinker le responde que lo subestima. Él ha estado calculando todas las trayectorias y probabilidades desde el momento en que Sam aterrizó. Le asegura que no podrá golpearlo con su escudo, porque puede predecir su trayectoria con un 99.4% de precisión. Sam responde que, para un Avenger, el 0.6% restante es más que suficiente. Thinker lo anima a seguir creyendo eso, pero le advierte que, según sus cálculos, Dread Knight debería ya estar nuevamente operativo y que se le ve muy molesto. Dread Knight aparece rugiendo de furia mientras se lanza al combate con su espada en alto. Sam le pregunta al traje si todo está listo. El traje responde que el protocolo de extracción ha sido iniciado y le dice que vaya. Mientras bloquea el ataque de Dread Knight con su escudo, Sam le dice al traje que ahora que han sido descubiertos, solo les queda maniobrar y escapar. «Pero eso es lo que hace todos los días el Capitán América», le responde el traje. Dread Knight le dice a Matt Thinker que él se encargará del Capitán América, pero Thinker le contesta que es de todos, que los Masters of Evil comparten. Dread Knight, resignado, se marcha. Thinker, por su parte, se comunica con el resto de los Masters of Evil. Mr. Hyde y Exterminatrix escuchan cuando les dice que tienen un pequeño problema de tipo Capitán América y propone convertirlo en un deporte. Quien capture primero al capitán y separe su cabeza de sus hombros será recompensado con algún premio, una vez que recuperen la Tierra. Y termina diciéndoles: «Buena casa, Masters of Evil». Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Empezamos con Dread Knight persiguiendo a Sam. Mientras esquiva sus ataques, Sam se comunica con el traje. Este le cuenta que el caballo que monta Dread Knight es el mismo que usó el Black Knight en la primera alineación de los Masters of Evil. Luego le explica que Dread Knight, cuyo nombre real es Bram Belsing, lleva una armadura potenciada por energía, con armas múltiples y un caballo genéticamente alterado. Sam deduce que su escudo probablemente no hará mucho contra ese tipo de protección. El traje lo confirma. Incluso con fuerza mejorada, las probabilidades de dañarlo son muy bajas. Sam reflexiona. Ellos son más rápidos y ágiles, pero eso no será suficiente. Aunque están en su territorio. Sam le dice al traje que él conoce la ciudad imposible como la palma de su mano. El traje contesta que así es, porque la ciudad imposible es la palma de su mano. Sam propone llevar a Dread Knight a dar un recorrido por el vecindario. Luego vemos a Dread Knight, sin encontrarlo, que se impacienta, cuando la señal de llamada entrante aparece en su visor. Pregunta si es Matt Thinker, pero Sam le responde que es él y lo encara. Le dice que si realmente tuviera cuentas pendientes con Doom, estaría en el suelo peleando con los Avengers y no usando esa excusa para tomar el poder. Él ya está cansado de esas justificaciones vacías que los villanos como él siempre repiten. Él no es más que un villano de Iron Man de segunda categoría, intentando ocultar su cobardía bajo un disfraz de valentía. Dread Knight, sin responder, espera que siga hablando
ya que está usando esa llamada para localizarlo. Sam, sin saberlo, continúa. Él dice que esto no se trata de enfrentarse a Doom, se trata de celos, porque Doom logró hacer lo que Dread Knight siempre quiso. En eso, el traje lo interrumpe y le dice a Sam que va a ser atacado. Sam consigue esquivar el ataque de Dread Knight por muy poco. Dread Knight aparece, declarando que ya tiene fijada la firma energética de Sam. No podrá escapar. Aún tan valiente, Sam le responde: «Sigue creyendo eso, amigo». Y le dice al traje: «Hagámoslo». La siguiente imagen nos muestra a Dread Knight persiguiendo a Sam, disparándole con su arma de rayos, a Sam esquivándolo, a Sam volando, y un montón de shrak, shrak, shrak. Cero diálogo. Y me parece bien, porque Sam ya habló demasiado. Sam continúa volando a toda velocidad y se comunica con el traje. Le pregunta cuánto falta para el siguiente reposicionamiento. El traje responde: 5 segundos. Dread Knight le apunta nuevamente, pero cuando está a punto de disparar otra vez, la emboscada se completa. Algo le cae encima a Dread Knight y lo golpea con fuerza, derribándolo de su montura y haciendo que suelte su arma. Sam, por su parte, solo celebra el éxito de la maniobra. Mientras observa cómo cae sin control, el traje le pregunta si piensa atraparlo. Sam responde que no. Su intención es asegurarse de que no vuelva a levantarse. Luego le cuenta a Dread Knight lo que pasó y se agradece porque yo tampoco lo entendí. Le dice que, si viviera ahí, sabría que el brazo sensor de la torre de comunicaciones hace un reposicionamiento brusco cada 2 horas. Él lo sabe bien. Casi fue golpeado por él en su primer día. Dread Knight le dice que lo va a matar. Sam solo responde: «Hoy no». Luego lo patea hacia un conducto de ventilación. Ya van 2 menos. Solo quedan Mad Thinker, la Exterminatrix y Mr. Hyde, grita nuestro Solomon Grundy de Marvel, apareciendo detrás de Sam con los brazos extendidos, listo para atacar, y una sonrisa grotesca. Sam se gira rápidamente, escudo en mano, evaluando la situación con urgencia. Mr. Hyde arremete con brutalidad, aplastando a Sam contra el suelo. A diferencia de lo que vio antes, refiriéndose a Sam y Dread Knight peleando en el aire, él prefiere eso, un enfrentamiento personal. Mientras le da una paliza, le confiesa que él no se unió a los Masters of Evil por poder, gloria o por los ideales del Thinker. Lo hizo por el placer de herir a los Avengers. Recuerda con deleite cómo disfrutó atacando a Jarvis en el pasado, lo que se vio en Under Siege, Avengers del número 270 al 277. Ahora, su objetivo es el Capitán América, y se pregunta, con una sonrisa retorcida, qué tipo de diversión tendrán juntos. Sam le escupe a Mr. Hyde en el rostro. Él le responde que un poco de sangre no le ofende. De hecho, afirma que planea estar completamente cubierto con la sangre de Sam antes de reunirse con sus aliados. Luego, anuncia su siguiente paso: arrancarle una extremidad. Mientras lo sostiene firmemente, lo invita a gritar todo lo que quiera. Asegura que eso solo le dará más ambiente al espectáculo. Pero Sam, entre jadeos, le advierte que se arrepentirá. Hyde se ríe con crueldad. Sam no está en posición de hacer amenazas estando solo. Pero Sam lo corrige. No está solo. Un Avenger nunca pelea solo. Desde las alturas, una sombra cae sobre Mr. Hyde. T'Challa desciende con precisión, preparado para el ataque, mientras que el rostro de Mr. Hyde cambia a una mezcla de sorpresa y temor. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.